Cuando gusten. Bien, muy buenos días. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, representantes de medios de comunicación. Voy a dar lectura al documento de esta rueda de prensa que hemos titulado En defensa de nuestra soberanía y patrimonio nacional. Al final, nuestro secretario general Miguel Mejía estará disponible a ustedes para las preguntas que deseen formular. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, realizó recientemente la que llamó su primera gira por América Latina y el Caribe, visitando 5 países, entre estos República Dominicana, visita que abrió muchas interrogantes sobre los propósitos y dejó una estela de juicio al concluir. Dadas sus enfáticas puntualizaciones cuando habla en español, preferentemente al inglés, insinuando su nacionalidad de origen, es bueno comenzar indicando que Marco Rubio no es ciudadano cubano, sino norteamericano de origen cubano, dado que es hijo de 2 inmigrantes cubanos asentados en Estados Unidos desde 1956. Nunca ha estado en Cuba ni pisado su suelo. Y si reivindica hacerlo, se debe sencillamente a las ventajas económicas y políticas que debía reportarle en un ambiente como la Florida y que evidentemente le ha reportado. Sus padres fueron emigrantes económicos y no por motivos políticos, mucho menos por la persecución comunista, como este mitómano vive afirmando. 5 años después de su llegada de los padres de Marco Rubio a los Estados Unidos y como fruto de la invasión mercenaria de Playa Girón en abril de 1961, fue que la Revolución Cubana se declaró socialista. Marco Rubio nació en Estados Unidos en 1971, 11 años después del triunfo de la Revolución. Por último, en estas necesarias precisiones biográficas del secretario de Estado, es importante también refrescar que su abuelo materno arribó a ese país en 1962 y fue amenazado de deportación como inmigrante ilegal, obteniendo la residencia 5 años después, en 1967. De acuerdo a las reglas migratorias del presidente Trump, el abuelo de Marco Rubio podría haber sido deportado y regresado encadenado a la base naval de Guantánamo como emigrante ilegal. La rueda de prensa de Marco Rubio y el presidente Abinader. El pasado 6 de febrero ofreció una conferencia de prensa junto al presidente dominicano Luis Abinader, la cual ha levantado más dudas y preguntas que asuntos concretos. Veamos. Sobre las tierras raras, de lo abordado en la rueda de prensa, de acuerdo a la información oficial de la propia Secretaría de Estado de los Estados Unidos, hay que destacar que el tema abordado fue el de la economía. Curiosamente, fue el diplomático extranjero y no el gobierno dominicano que reveló al país que el gobierno del presidente Abinader había firmado un contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército norteamericano que amparaba las exploraciones para determinar la existencia de tierras raras en nuestro país. Por supuesto que se trata de un proceder sospechoso y peligroso, de carácter estratégico y con facetas que tocan la seguridad nacional y la independencia económica de República Dominicana. Precisamente por este carácter debió este tema ser presentado y aprobado por el Congreso de la República, en tanto podría afectar la economía, seguridad y soberanía. ¿Por qué algo tan importante se ha mantenido lejos del escrutinio de los legisladores, de la prensa y de la sociedad dominicana? ¿A qué se debe el secretismo en este contrato y su falta absoluta de transparencia? ¿Qué derecho le concedemos a un diplomático extranjero a anunciar como si se tratara de un asunto de política doméstica norteamericana, lo que es estrictamente un asunto dominicano? Un elemento importante para estas respuestas, para este análisis, es el anuncio del presidente Abinader de que el país cuenta con una reserva de más de 100 millones de toneladas métricas de tierras raras, que son aquellas, según los especialistas, que contienen 17 elementos químicos imprescindibles para la fabricación de tecnología moderna.
y que dicha reserva es muy importante para los Estados Unidos. Este estimado de tierras raras en el país, que algunos especialistas ponen en dudas al señalar que China, líder mundial en este sector, solo posee 44 millones de toneladas métricas, que representa el 37% de las reservas mundiales y controla la industria del refinamiento, lo que representa el 80% de la industria global en este rubro. Es muy obvio, entonces, que las estimaciones de los ingenieros norteamericanos son deliberadamente inexactas, con el objetivo de reducir la influencia china en esta industria estratégica y usando a la República Dominicana como moneda de cambio. Las promesas de Marco Rubio en temas energéticos, frontera, narcotráfico, Haití y Cumbre de las Américas, tocadas en las referidas ruedas de prensa. Las vagas promesas que Marco Rubio esbozó en la conferencia de prensa, augurando un destacado papel de República Dominicana en el desarrollo de los sectores energéticos y de producción de tecnologías médicas y de seguridad modernas, dejan el sabor de un caramelo de consuelo. Nada concreto, solo especulaciones sin pruebas, como para mantener entretenido al país en lo que se avanza en lo de las tierras raras, que sí es algo concreto de su especial interés y en marcha. Sobre el tema de la lucha conjunta contra el narcotráfico, el crimen y la corrupción, Marco Rubio se limitó a felicitar por los logros obtenidos y auguró un desbloqueo de programas e iniciativas que la administración Trump liberará en lo inmediato. Como era de esperar, y ha sido notable en casos de países como México, la lucha contra estos flagelos se le exige a las demás naciones y que Estados Unidos tome las medidas pertinentes para evitar el consumo de drogas y la exportación ilegal de armas de fuego. Sin el menor rubor, el secretario de Estado anunció y el presidente dominicano de igual manera aceptó que organismos de control de fronteras y aduanas norteamericanos se basifiquen en el país, controlando de hecho a los organismos homólogos nacionales, afectando así nuestra soberanía y jugando un papel decisivo en asuntos muy delicados de la seguridad nacional. Se trata en concreto de una peligrosa supeditación a una nación extranjera, sin el visto bueno de nuestro Congreso, oculto a la opinión pública nacional y alejado de toda transparencia. Sobre el tema Haití, Marco Rubio solo aportó más de lo mismo. Se mantendrán algunos programas simbólicos de ayuda humanitaria y se mantendrán las tropas de Kenia para el control del orden público del país. Ni una palabra sobre la manera concreta de atacar las raíces del mal y del origen de la grave crisis que vive aquel país, la pobreza extrema en que vive la mayoría de sus habitantes. Desde este punto de vista, constituye una burla a los dominicanos que se proclame como un gran anuncio que no se le va a pedir a República Dominicana que acepte una ola masiva de inmigración, cuando en los hechos esa ola llega todos los días al territorio dominicano a través de la desesperada inmigración ilegal que nos afecta por las causas que ya todos conocemos. Sobre la Cumbre de las Américas a celebrarse en diciembre en Punta Cana, Marco Rubio se limitó a esbozar, como si fuera dueño del cónclave o su anfitrión, que haremos todo lo posible para que sea un éxito y que esperamos unir a todos los países democráticos de la región, lo cual deja entrever que aquellos que la propaganda norteamericana no extienda el salvoconducto correspondiente, y sabemos quiénes son: Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros de su desafecto, corren el peligro de no ser invitados. El tema fue mejor precisado en la ronda de preguntas y respuestas de esa rueda de prensa, mostrando Rubio una vez más su propensión a mentir y quedando en el aire la posibilidad de que, de excluirse a algunos países por la presión de su país, los Estados Unidos, ese foro podía naufragar. El secuestro del avión de Venezuela. La incautación del avión venía en el libreto de Marco Rubio, pero era uno de los temas secretos.
No hay precedentes de que un secretario de Estado de los Estados Unidos se traslade a un hangar de un aeropuerto a colocar un letrero confiscando una nave aérea bajo argumentos desnaturalizados. Ningún gobierno debe permitir que una autoridad extranjera vaya a su territorio, al territorio de un Estado, a ejercer actos judiciales contra otro Estado. Quedó demostrado que la soberanía dominicana se le puso en las manos a Marco Rubio, complaciendo su antojo. Propenso al show y al circo mediático, este secretario de Estado aprovechó la oportunidad para hacerse retratar con meses de retraso con respecto a la incautación de un avión venezolano, colocando una notificación en el fuselaje del mismo, una payasada mediática destinada a reforzar su pretendida imagen y verticalidad y desafío a otras naciones. En realidad, un paso más en la guerra contra naciones soberanas que como Cuba, Nicaragua, Venezuela, ni se rinden ni se venden al imperio. En este contexto, nuestro movimiento Izquierda Unida hace un llamado porque considera necesario aunar esfuerzo para crear una gran unidad nacional que permita proteger nuestra soberanía, nuestro patrimonio y el aparato productivo nacional. Y estamos seguros de que los buenos dominicanos juntos lograremos este propósito. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta con relación al planteamiento que ya hemos hecho con la compañera Marta Pérez ha leído? Sí, con María Ramírez, del periódico Hoy. Miguel, ¿qué va a hacer entonces la oposición ante esa entrega prácticamente del país al imperio norteamericano? ¿Tienen algún plan ustedes para oponerse a todos esos planteamientos? Nosotros estamos planteando una unidad nacional más allá de la diferencia política, ideológica, religiosa, étnica, una unidad nacional para defender el patrimonio y la soberanía nacional. Aquí en esta unidad nacional nosotros planteamos proteger la producción nacional, es decir, defender la industria nacional, defender la empresa nacional y defender el territorio nacional, porque esta presencia de Marco Rubio, por lo que hemos planteado en el documento, es muy lesiva a la soberanía nacional y también es lesivo al desarrollo de la industria productiva nacional del país. Y eso es un tema que no podemos afrontarlo de una visión meramente política y ideológica, es con un sentido de nación. Eso es lo que planteamos, una unidad nacional para defender la soberanía y el aparato productivo nacional. Con relación al tema de las tierras raras, ¿cuál es su preocupación esencial con relación a este contrato? Ya se ha dicho que será el 2026, cuando se dirá exactamente las estimaciones de la cantidad que se tiene en el país. Lo primero que nos llama la atención es que tenga que venir un extranjero de cualquier latitud a informar algo que es competencia del país y que son cosas que deben llevar algunos procedimientos institucionales y constitucionales, porque entrar a hacer una alianza con un país y con un sector militar, eso conlleva un procedimiento donde el Congreso y donde la opinión pública nacional y la sociedad dominicana deben estar al tanto de eso. Y resulta que el país se ha enterado de eso a propósito de la visita de Marco Rubio. Ya eso llama la atención. Y eso vulnera lo que es la política de transparencia y de respeto a la sociedad dominicana. Entonces, todos sabemos la importancia que tiene la tierra rara y a qué se destina. Pero ¿qué señala el secretario de Estado norteamericano? Es que ellos prefieren hacer una alianza con República Dominicana para que no vengan gente más distantes, evidentemente haciendo una insinuación a China a asociarse con República Dominicana. Pero él olvida o desconoce que China es el mayor productor de tierras raras del mundo
y que la República Dominicana tiene que actuar en función de su necesidad y su conveniencia. Nosotros no descartamos de que puede establecer cualquier alianza con cualquier empresa norteamericana, o rusa, o china, o mexicana. Siempre hay que actuar en base al interés nacional. Lo raro de esto es que el país se venga a enterar a propósito de esta visita y avance en ese sentido, con un sector militar, no con un organismo técnico, profesional en esa área, sino militar. Eso llama mucho la atención. A propósito del tema militar, ¿cree usted que quizás este tipo de elementos que lo detallaron ustedes, los 17 que conforman la tierra rara, pueda ser utilizado precisamente con fines bélicos para la creación de tecnología a esos fines? Eso queda a la discreción de quien se interese en este mineral. Puede estar al servicio de la humanidad como puede estar al servicio de la destrucción de la humanidad. Nadie sabe. Está al servicio también de los desarrollos tecnológicos. Todo depende de cómo se quiera usar. Porque todo el mundo habla de la paz, habla de paz. Y muchos de los que hablan de paz practican el adagio del mal cristiano, de a Dios rezando y con el mazo dando. Entonces, el material, la tierra rara puede ser utilizado a favor de la humanidad, en la tecnología, en los asuntos médicos y demás, pero también se puede utilizar como un desarrollo armamentista, que también es una de las facultades que tiene este mineral. Ya desde un punto de vista y una opinión quizás más personal, más que una línea del partido, a mí me gustaría saber cuál es su parecer al respecto, ya que son muchos los venezolanos que residen en la República Dominicana que a raíz del cierre de relaciones se están viendo afectados. Empresarios venezolanos precisamente también que viven en Venezuela, que son afectados. No se visualiza, no se vislumbra el inicio de un diálogo entre el gobierno dominicano y Venezuela, por lo menos para reabrir vuelos o algo así. Bueno, quien generó la ruptura de las relaciones fue el mal manejo diplomático que tuvo el gobierno dominicano frente a Venezuela. Y el hecho más reciente es que este secretario de Estado se meta a un hangar a poner un letrero de confiscación a un avión en un territorio que no es el de él. Y con una medida que ya se había tomado por la administración pasada, por la administración Biden. Eran 2 aviones, ya se llevaron uno y quedaba el segundo, de una empresa venezolana. Y se hace en territorio dominicano y con un hecho insólito de un secretario de Estado aparezca poniéndole un letrero de confiscación a un avión. Esas son cosas que, lejos de acercar el entendimiento diplomático entre Venezuela y República Dominicana, lo aleja, porque Venezuela se siente agredido, porque ese avión fue confiscado aquí, y nosotros lo hemos hecho antes, para beneficio del presidente de la República, de que esa fue una acción que se hizo al margen del conocimiento y del consentimiento de él. Lo llevaron a una situación de hecho, que yo manejé el tema. Esa fue una acción que la tomó la procuradora adjunta Jenny Berenice con agencias internacionales donde los organismos dominicanos no tuvieron acceso y utilizaron una táctica dilatoria para crear un marco jurídico. Pusieron a Kenia Romero a dar un fallo de incautación de esos aviones sin ninguna justificación, porque había un mandato. Pero ya lo estoy diciendo, el presidente fue el último en enterarse de eso. Y esas cosas que deben hacerse vía Cancillería, luego una remisión a la Procuraduría, luego un fallo de un tribunal, no se hizo eso. ¿Y quiénes vienen a poner el letrero al avión, al fuselaje del avión? Marco Rubio y su compadre. No fueron autoridades dominicanas, pero está en territorio dominicano. Insólito que un secretario de Estado venga a ponerle lo que es lo que los cubanos llaman la piratería moderna y comprometiendo la soberanía del país
Porque usted puede estar o no de acuerdo con Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, pero todo lo que se está haciendo aquí es lesivo a la soberanía nacional. Y frente a eso que tenemos que responder. Entonces, concluyendo tu pregunta, nosotros no vemos ninguna posibilidad de entendimiento entre Venezuela y República Dominicana. Evidentemente, los migrantes venezolanos que están aquí deben exigirle al gobierno. Porque si están teniendo dificultades para eso, tanto los dominicanos como venezolanos, es responsable de eso el gobierno. Montó un circo mediático, como trajo el mundo González al país, lo lleva al símbolo del poder político dominicano, al Palacio Nacional, convirtiendo el Palacio Nacional en un vertedero. Y se repite la historia. Entonces, posibilidad no vemos ninguna. Y nosotros que ya habíamos hecho una mediación de buena voluntad, conversamos con el presidente Maduro, y en el mes de diciembre, no sé si ustedes recuerdan, subimos en nuestras redes un mensaje de felicitación navideña del presidente Maduro, incluyendo una especie de ramo de olivo el presidente para buscar un entendimiento por el marco diplomático y político. ¿Y cuál fue la respuesta? Traer el mundo González aquí de la evidencia. Una gran contradicción, porque ya el presidente Trump manda un enviado especial a conversar con Venezuela y están sentados conversando con Venezuela, mientras el gobierno dominicano está asumiendo postura más allá de la que asumen los Estados Unidos, más allá. Por eso yo no veo ninguna posibilidad de eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias, Miguel. Quería preguntarle al secretario general del Movimiento Izquierda Unida, yo soy Abinader Fortunato, Agenda Libre. Además de esas exposiciones que se han hecho, también llama la atención el anuncio de las autoridades, el secretario de Estado norteamericano, de una figura muy importante en la frontera, el SAR antidrogas. Si es que los organismos dominicanos no tienen los niveles de capacidad, bueno, el tema de geopolítica, el tema de la droga está afectando a Estados Unidos y toda la región. Me gustaría escuchar la opinión de Miguel Mejía sobre ese aspecto. Pudiera parecer algo semántico o de una transculturización, porque esa categoría de SAR no existe en la República Dominicana. Nosotros estamos de acuerdo que se establezcan fuentes de comunicación y de cooperación para combatir el crimen, el robo, el narcotráfico. Pero que se haga con la debida transparencia y llenando todos los cánones legales que exigen las normas dominicanas. Es una expresión que no es dominicana. Yo podría calificarla de una transculturización en el éxito del presidente de la República, que no se responde con el nuestro. Sencillo. Pero más peligroso es, Fortunato, el patrullaje conjunto que se ha determinado entre figuras de agencias norteamericanas con dominicanos en el aspecto migratorio del PIB. Eso también es lesivo al interés nacional. O sea, en conclusión, todo lo que expuso Marco Rubio en su rueda de prensa es lesivo al interés nacional, a la soberanía nacional. Nosotros no vemos mal que vengan representantes de jefes de Estado de cualquier parte del mundo. Eso lo haría bien del país. ¿A qué viene? ¿Y cuáles son los límites? Porque si usted visita un país extranjero, tiene que someterse a sus normas, hasta la de tránsito. Usted no puede ir a un país extranjero y violar una luz y cruzar en rojo cuando debe cruzar con usted verde. Eso se llama respeto a esa nación y a las normas de esa nación. Este señor no respetó nada. Lo grave no es que lo respete, lo grave es que
nuestras autoridades, encabezadas por el presidente de la República, permita ese tipo de cosas. Todo ha sido lesivo. O sea, si nosotros somos los anfitriones de la cumbre iberoamericana, nos compete a nosotros dar a los países iberoamericanos esa cumbre. Si usted, cuando le tocó hacerlo, en el caso de Estados Unidos, fueron excluyentes, que excluyeron países porque tienen desafecto con ellos, usted no puede pedir a nosotros que nosotros sigamos esa misma política. Ustedes son una cosa, no somos otra. Nosotros deberíamos desarrollar una diplomacia de paz y de buena convivencia con todo el mundo. Y por eso, si se convoca una cumbre iberoamericana y se excluyen naciones porque cuestionan como no están de acuerdo con los Estados Unidos, esa cumbre no va a tener el resultado que tiene. Y lo que hizo él fue inducir al señor presidente dominicano a que esa cumbre fuera excluyente, como ellos lo hicieron. ¿Y por qué la República Dominicana tiene que hacer eso? ¿Y por qué usted tiene el descaro de cara a la sociedad dominicana, inducir al gobierno dominicano a lo como debe conducir esa cumbre? Eso también es lesivo y irrespetuoso a la soberanía de un país. ¿Algo más? Pero si Maduro lo invitan, ¿usted cree que si invitan a Venezuela, él haga presencia en la cumbre? Los que llegamos menos temprano, su posición con relación al tema de las tierras raras, si este acuerdo con Estados Unidos podría terminar en una expropiación de parte de ellos, una injerencia básicamente. Nosotros lo que pedimos es transparencia en el manejo del tema de las tierras raras. Transparencia, y nosotros lo que hemos criticado es que el país se haya enterado, primero, del volumen que tenemos de tierras raras, que ya los especialistas dicen que no es exactamente eso. Segundo, que ya se esté diciendo que ya hay una acción conjunta con parte del ejército norteamericano de que están trabajando en esa exploración y explotación de la tierra rara. Y resulta que nosotros lo que cuestionamos es que el país se venga a enterar a propósito de la visita a Marco Rubio. El país no estaba enterado de eso. Ni siquiera del volumen de reserva que el presidente anunció ahí. Nosotros en ese documento demostramos que de acuerdo a lo que son especialistas, parece que no es cierto que existe ese volumen. Y segundo, que el país tiene que actuar en función de su conveniencia, de su necesidad y su conveniencia. Si al país le conviene hacer una sociedad con los Estados Unidos, amén. Si al país le conviene con China, amén. Ahora, que es una decisión soberana del país, no inducida por ninguna fuerza extranjera, como fue el caso de Marco Rubio, que ya estaba diciendo que ellos preferían tener ese tipo de alianza para que venga otro y haga una asunción con China. Eso es irrespetuoso y es lesivo a la soberanía nacional. Miguel, a la luz de lo escuchado y visto a propósito de esta visita de Marco Rubio al país, Hay un refrigerio para los periodistas que toman su café. vuelvo y repito, a la luz de lo observado y escuchado a propósito de esta visita de Marco Rubio a República Dominicana, es un sofisma, es una utopía de que República Dominicana, y hay que hacer conciencia de esto amargamente, es un país libre, independiente y soberano. Bueno, pues parece que no, Hipolio. Lo que hicieron los patricios en 1844 está en cuestión. El hecho de que un secretario de Estado vaya a una casa a poner un letrero, como esa gente que anda viendo afiches en la calle, en el territorio nacional, nosotros hemos calificado eso como un circo mediático, porque ya era una disposición que había tomado la administración de Biden, pero él tenía que darle condimento a su presencia con eso. Eso es lesivo a la soberanía nacional. Nosotros hemos dicho cómo fue que se incautaron esos aviones, al margen de todo procedimiento constitucional. Y para el colmo, el último a enterarse fue el presidente de la República. Y fue una operación que estuvo montada por agencias internacionales, donde los organismos nacionales no tuvieron acceso a eso.
Es decir, que ni el mismo presidente Miguel tenía conocimiento de eso. Se enteró, lo llevaron a una situación de hecho. Eso lo manejó Jenny Berenice con esas agencias internacionales y pertinaron un fallo jurídico para dar un marco jurídico a eso. Y ella lo hizo porque ella tiene aspiración a ser Procuradora General de la República. Y ella cree que con la bendición de la Embajada Americana va a lograr eso. Y por eso actuó de esa manera. Por eso actuó de esa manera. Pero Miguel, entonces estamos viviendo un modelo de gobernanza descabezado, o es que queremos revivir la teoría colonialista de que vive el rey abajo de los vasallos. Bueno, Trifolio, a partir de todo ello, saca tus conclusiones. Nosotros estamos abogando por una defensa de la soberanía nacional. Estamos llamando a una unidad nacional dentro del marco de la diversidad étnica, política, ideológica, religiosa, para rescatar y salvar la soberanía nacional. Por eso que tú dices.